a trabajar. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con la misma primera diapositiva para ubicar lo que estamos en sexto año, y ahora que tenemos campera en el sexto, acá estamos agrandadísimos, ¿sí? Pero cosas que se lo merecen. Ahora sí puedo dar temas difíciles, ¿ves? Porque ya estoy con alumnos de sexto año. Entonces vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales. Bien, como siempre, para poder arrancar un tema en matemática, importantísimo es saber de qué estamos hablando. Entonces, nos vamos a ubicar y vamos a decir que una ecuación exponencial es una igualdad en la cual nuestra incógnita se metió en un exponente. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver eso con lo que vimos antes? Si ustedes recuerdan, en los logaritmos, nosotros podíamos escribirlo de dos maneras. Lo podíamos escribir en forma logarítmica, donde aparecía la palabra, y cuando lo resolvíamos, lo pasábamos a una forma que se llamaba forma exponencial. Por lo tanto, una ecuación exponencial tiene mucho que ver con la resolución de cómo hacíamos con las ecuaciones logarítmicas. Para eso, vamos a mostrar cuáles son las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Ahí está la definición en palabras, que es lo que yo les acabo de decir recién, y acá está el modelo de ecuación que nosotros nos vamos a comenzar a hacer amigos. ¿Ven? Lo que pasa con esa belleza de ecuación que está ahí, nuestra x ahora se metió en un exponente. Entonces nosotros vamos a tener que trabajar, no sé cómo, para que esa x que está ahí arriba baje al piso donde estamos todos. Es como que nuestra x se agrandó, ¿no? Vieron que en la vida a veces hay gente que se agranda y se va para arriba. Bueno, nuestra x está ahí arriba y nosotros la tenemos que bajar a la tierra. En las ecuaciones a veces es más fácil bajar a la tierra una letra que en la vida real, pero nosotros vamos a intentar hacerlo. Para esto es necesario que sí o sí ustedes recuerden las propiedades que vimos antes, porque yo las voy a utilizar hoy, pero no las vamos a poder volver a explicar para aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, ante la presencia de este tipo de ecuaciones, nosotros lo primero que hacemos siempre es identificar. Esa ecuación es exponencial porque apareció una x en el exponente, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a tapar aquí esto de acá abajo, así ustedes lo ven, por lo menos al principio, para que sea, no va a ser mucha sorpresa, pero, ¿ven? Los ejercicios que vamos a resolver tienen esa forma. Y resulta que yo me encuentro con que las ecuaciones logarítmicas, a partir de ahora, voy a tener dos opciones de resolverlas. Voy a resolverlas de manera de que las bases sean iguales, donde tiene una ventaja y una desventaja. Si yo logro que las bases sean iguales, me va a tocar resolver una ecuación, y esto como una ayudita, más fácil, y una forma que se llama método logarítmico, que va a ser menos fácil. Es decir, las ecuaciones exponenciales tienen dos formas de resolverse, o usando bases iguales o usando propiedades de logaritmo. ¿Cuál me conviene? Si vamos a la dificultad, me conviene siempre bases iguales. Pero ¿qué pasa con bases iguales? Tiene una maldad. No sirve este mecanismo siempre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprenderme sí o sí? Tengo que aprenderme sí o sí el manejo de las propiedades logarítmicas, porque yo, por más que me dé una ecuación logarítmica, hay veces que el bases iguales no lo puedo resolver. Entonces, siempre voy a tener dos caminos. Elijo el más fácil y trato de hacer bases iguales. No lo puedo hacer como bases iguales, utilizo el mecanismo de propiedades de logaritmo, que es el que me va a resolver siempre una ecuación exponencial. Ese sería el panorama, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cómo ese panorama, como siempre arrancamos resolviendo ejercicios, vamos a hacer un ejercicio al principio determinando bases iguales, y si ustedes miran ahí, esto es muy fácil. Miren, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer en este tipo de ejercicios? Lo que yo voy a tener que hacer en este tipo de ejercicios es, como lo dice el nombre, otra vez, volvemos al nombre de lo que estamos usando, el nombre ahí dice que yo necesito bases iguales. Entonces, tengo que transformar, en este caso el 81, en una base que sea 3. ¿Ven? Entonces, ¿qué digo? En lugar de poner 81, es lo mismo que escribir 3 a la cuarta. Puedo poner 9 al cuadrado, pero ¿qué me sirve a mí? Que las bases sean idénticas. Porque si yo logro ver que las bases las logro escribir de la misma manera,
Lo único que me queda por hacer para resolver esto es igualar los logaritmos, los exponentes, perdón. Igualo los exponentes, el 2 que está restando pasa sumando, resolví la ecuación utilizando este método muy simple. ¿Aula? ¿Se entendió? ¿Zoom? ¿Entendimos? ¿Las chicos Zoom? Sí. Bien, perfecto. Vamos a hacer uno donde podamos resolverlo de esta manera también. Y ustedes cualquier cosa, peguen el grito y lo explicamos de otra manera. A ustedes son los que les gustan las fracciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que yo tengo un medio. Oh, qué lindo que me salió ese un medio. Elevado a la x igual a 16. Ahí está. Igual a 16. No se rían del temblor porque es horrible esto, pero bueno. Eso es una ecuación exponencial, que parece muy simple, la x está allá arriba, y nos pidieron que la resolvamos utilizando igual base. Bueno, acá vamos a trabajar entre todos y vamos a ver qué hacemos para que esa igual base a nosotros nos quede, como en el ejercicio anterior, lograr que acá tenga un 3, acá tenga un 3, y los exponentes sean iguales. Yo acá no voy a tener un 3, sino que voy a tener que decidir a qué base llevo todo. Si miro a la izquierda, donde está el un medio, esto yo no lo puedo reducir más. Pero sí puedo transformar este 16, escribirlo en base 2. Y me quedaría 2 elevado a la cuarta. ¿Vamos bien hasta ahí? Con un problema, pero ya estamos más cerca. No tengo aún bases iguales, porque una base es un medio y la otra base es 2. Entonces, ¿cómo hago yo? Muy bien. Hay una propiedad que vimos también en clases anteriores, perfecto, acá el aporte de los hermanos Pereira. ¿Qué dicen? Dicen que hay que ponerle negativo a un exponente. ¿A qué exponente le ponemos negativo? Voy a decidir, o trabajo con base 1 medio o trabajo con base 2. Si decido trabajar con base 1 medio, lo que yo voy a hacer en el próximo paso es, al exponente que está de este lado, le pongo un signo menos. Y cuando yo le pongo un signo menos, eso lo que hace es, a la base la invierte. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo lo escribo de esta manera, lo que yo estoy haciendo es buscarle la vuelta para transformar una base y que me quede igual a la base del otro lado. Si yo lo escribo así como está, 2 a la cuarta es 16, pero la base es distinta. Entonces, ¿qué hago para que me quede igual? En lugar de ponerlo así, lo acomodo con un exponente negativo y nuestro resultado va a ser x igual a menos 4. Esto es muy simple, es solamente cuestión de ustedes que son tan creativos buscarle la vuelta para que las bases sean iguales. ¿Saben dónde está el problema? Cuando viene alguien, que suele pasar que hay gente mala, que me da un ejercicio que, por ejemplo, dice, vamos a suponer, un número lindo, vamos a empezar con uno que diga 2 elevado a la x, ¿sí? Y resulta que me diga igual a 11. ¿Ven? Ese es uno de los ejercicios con los cuales, si yo quiero utilizar bases iguales, no tengo posibilidad. ¿Se entiende? Y no puedo decir que no tengo posibilidad y lo dejo sin resolver. ¿Por qué? Porque voy a tener otro método que se llama el método logarítmico que me va a permitir resolver tanto los que tengan la misma base como los que no se puedan transformar en base igual. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, Pascal, sí, pregunte. o sea que cuando te quedan bases iguales, las simplificás y queda el exponente nomás. Exactamente. Cuando nos quedan, logramos trabajar para que las bases sean iguales, te olvidás de los exponentes y vos trabajás solamente, de las bases y solamente igualás los exponentes. Dale, dale. ¿Ok? El único problema es cuando las bases no las podemos transformar en iguales. ¿Y qué tiene de bueno el otro método? Tiene de bueno lo que no tenía este, que se puede resolver siempre. Es decir, si yo tengo una ecuación donde las bases sean iguales o no sean iguales, no me preocupa. El método logarítmico me lo resuelve igual. Y eso es lo que tiene de bueno. Entonces, este que vimos recién es exclusivo para bases iguales. El que viene ahora, voy a hacer el mismo ejercicio para que vean que da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo que yo puedo hacer en una ecuación, que era agregar lo que yo quisiera siempre y cuando lo hiciera de los dos lados. Fíjense,
Yo agregué logaritmo de un lado y agregué logaritmo del otro lado. Lo que estoy haciendo en esa igualdad es modificarla, pero con lo mismo de los dos lados. O sea, la estoy equilibrando, no estoy haciendo algo que no esté permitido matemáticamente, sino agrego un logaritmo y agrego un logaritmo. ¿Por qué agrego un logaritmo? Porque hay una propiedad de las 4 que vimos que dice que si yo tengo adentro del argumento de un logaritmo, me encuentro con un exponente, que en este caso va a ser sx más 2 que está ahí arriba, el logaritmo me facilita que ese exponente baje multiplicando. ¿Se entiende? Sí. La tercera de las propiedades, ¿se acuerdan que teníamos propiedades de multiplicación, de división, de potencias y de raíces? Gracias a que yo inventé este logaritmo que no estuvo de los dos lados, me permite que el exponente baje. Una vez que el exponente nuestro bajó, yo logré que la ecuación quede todo en un mismo piso. Solamente me queda hacer pasajes de término. ¿Y qué significa hacer pasaje de término? El logaritmo que está multiplicando lo pasé dividiendo. Lo resuelvo con la calculadora. ¿Está bien? Logaritmo de 81 dividido logaritmo de 3, esto me da como resultado 4. Ese 4 que está ahí, le voy a sacar el 2 que está restando, lo voy a pasar sumando y me encuentro con que, sea de esta forma o de la otra, nuestro resultado de x es el mismo para las dos opciones que encontramos recién. ¿Ven? Esto es lo importante, que lo resuelva por el método que lo resuelva, el resultado de la x es el mismo en cualquiera de las dos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Acá en el aula también, ¿quieren preguntar algo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, los de Zoom también, chicos, si quieren preguntar, o por micrófono. Va bien. Vamos bien, perfecto. Entonces, sugerencia, como siempre les digo, siempre intenten que hacerlo por bases iguales, pero no dejen de aprender este método, porque este es el que después nos va a salvar en un problema donde es muy difícil que las bases sean iguales, las bases van a ser distintas, entonces sí o sí este método lo tengo que manejar. Muy bien, pasamos a la diapositiva siguiente, si no hay preguntas, y nos vamos a encontrar con un ejemplo donde vamos a tener que decidir qué es lo que pasa. En ese ejemplo que viene ahora, vamos a decidir qué mecanismo usar en base a lo que aprendimos recién. Y ese mecanismo que vamos a tener que usar, lamentablemente, fíjense, me dieron ese ejercicio, 3 elevado a la x menos 2 igual a 5. ¿Es una ecuación exponencial? Sí, porque la x está en nuestro exponente. ¿Puedo transformarlo en bases iguales? Ni loco, nunca voy a poder pasar de un 3 a un 5. Entonces, ¿qué significa? Que la única opción que tengo para resolverlo de las dos es utilizando el método logarítmico. ¿Y qué voy a hacer con ese método logarítmico? Empiezo a trabajar con el mismo inicio de siempre. Agrego un logaritmo de los dos lados. ¿Está bien? Me permite bajar la potencia. Me queda una multiplicación. El logaritmo de 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y fíjense acá dos cosas importantes que nosotros tenemos que aprender y que a partir de hoy lo vamos a tomar como una regla básica para responder ejercicios. Resulta que cuando yo paso ese pasaje de términos, me queda expresado, fíjense, de dos maneras. El 2 que estaba restando acá pasó sumando, y esto que está acá escrito en la izquierda, con toda esa forma fea que aparece, eso se llama en matemática un resultado que tiene un valor exacto. ¿Está bien? Y ese valor exacto, como la palabra lo dice, no tiene un resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la calculadora, eso que está ahí se llama en matemática ahora valor aproximado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos cosas? La diferencia de esto está en lo siguiente, que ustedes pueden hacer uno o pueden hacer el otro, siempre y cuando no haya una aclaración que les diga encontrar el valor exacto. Ustedes pueden hacer lo que ustedes tengan ganas de acuerdo a lo que diga el problema. Entonces, fíjense, miremos este primero de la izquierda. Si yo a ustedes les digo que una ecuación me da como resultado logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3 más 2, me van a decir, Pascal no entiende que no sabemos nosotros lo que quiere decir eso.
Y sin embargo les digo, la X da 3,46, van a decir, el número es feo, pero se entiende. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir nosotros? Todo esto de valor exacto y valor aproximado es importante. Este 3,46 sale de hacer esta cuenta, ¿no? Los que están acá en el aula y los que están en Zoom tengan calculadora a mano y vamos a empezar a trabajar a ver. Yo quiero que hagan en la cuenta en la calculadora del valor exacto. Logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3 más 2. Y me digan si coincide con este 3,46 que está allá. De paso vamos aprendiendo a manejar la calculadora. Por supuesto hay gente que no puedo verlos en el Zoom que no tienen calculadora, pero acá todo el mundo trajo calculadora. Sí, da, pero aproximado, digamos. ¿Qué significa aproximado? Que hay un montón de números atrás Muy de... bien. O sea, lo redondeaste. Exactamente. ¿Qué fue lo que hice? Resulta que ese 3,46, ¿me querés dar alguna frase más? ¿Victoria sos la que dijiste? Sí. Decime algún número más. 4, 9. Lo voy a poner en bordó y todo así ni se ve. 4, 9 y sigue. 7, sí. Bueno, perfecto. ¿Ven? Entonces lo que yo hice acá fue cortar ese número y nosotros vamos a decidir trabajar este año con 2 cifras decimales. Y también vamos a tomar una decisión bastante drástica. Cuando yo corto un número, lo puedo cortar de 2 maneras. O lo puedo truncar, ¿sí? O lo puedo redondear, por exceso o por defecto se llama. Cuando vean física se van a dar cuenta que esto es muy importante. Truncar significa, Fabián decidió 2 cifras decimales, matemática de sexto trabaja con 2 cifras decimales, no me interesa lo que viene después del 6. Si mi número era 3,46,49, lo corté en 46 hasta mañana y se terminó el problema. O sea, una situación drástica. Quedaría 3,46. Ahora, si yo voy a redondear, tengo que ir revisando desde derecha a izquierda si las cifras decimales son mayores o iguales que 5, o si son menores que 5, para sumarle 1 al anterior. Por ejemplo, acá tengo un 9. Eso quiere decir que este 4 se va a transformar en 5. Ahí tengo un 5, eso quiere decir que este se va a transformar en 7. Entonces esto sería aproximadamente 3,47. Pero yo en ese caso me tengo que ir fijando en todos los decimales que están después. Entonces nosotros, una decisión drástica es decir, perfecto, me dio un número feo, pongo la parte entera, 2 cifras decimales y lo corto. No me importa lo que pase después. ¿Está? Y ahora van a ver en qué influye eso. En cambio, si yo quiero trabajar con el valor aproximado, yo voy a tener que tener a ver, ¿cómo les podría decir? La opción de pensar que no voy a poder verificarlo tan fácil. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo por 3,46, cuando yo lo escriba a ese 3,46, lo reemplace en la ecuación original por el valor de la X, para ver si lo hice bien, ¿qué va a pasar? No me va a dar 5 redondito. ¿Por qué no me va a dar 5 redondito? Y porque yo corté este número. En cambio, si yo reemplazo por el valor exacto, que es todo esto que está acá, ahí sí me va a dar 5 exactos. Y ahí ven ustedes la diferencia entre lo que es exacto y lo que es aproximado. Entonces, tomemos la calculadora y pongan en la ecuación acá arriba, donde está la X, 3,46. O sea, nos quedaría 3 elevado a la 3,46 menos 2. Y me dicen cuánto les da. Por favor. 4,97. 4,97. ¿Ven lo que yo les digo? Aproximado. Exactamente. Nuestra verificación no va a ser una verificación exacta, va a ser una verificación aproximada. En cambio, y ahora a ver, manejo de calculadora, pongan en la calculadora 3 elevado, entre paréntesis, logaritmo de 5 más dividido logaritmo de 3 más 2. Cierran el paréntesis y a ver qué sale de todo eso. ¿Se entendió lo que dije? O sea, este valor que está acá, completo así como está, lo reemplazamos en la misma X allá arriba. A ver qué sale. ¿Cuánto trabajo? El silencio, ese es un trabajo. Ah, no les prestan calculadora ahora, ¿no? Ah, qué ojo. Bueno, tienen que traerla así, van practicando. ¿Cuánto dio?
Si a alguno le da error, eso quiere decir que no sabe manejar la calculadora y va a tener que sacar el carnet. A ver, acá en el aula, ¿alguien le dio 5 exactos? ¿No? Muy bien, ya tenemos 2 que tenemos para hacer carnet de calculadora. ¿Ustedes? ¿Tampoco? Bueno, miren cómo tienen que hacer. A ver, vamos a escribirlo. Sí. Borremos acá y vamos a hacer otra pantalla y vamos a escribirlo de nuevo. A ver, ¿cómo hacemos para escribir eso en la calculadora y que nos dé 5 redondito y exacto? Hasta ahí. Vamos a ir a la calculadora y van a escribir. Voy a reemplazar por 3, ¿cierto? Por acá, en esta ecuación original. Entonces ponen, vamos a hacerlo acá abajo, 3 elevado, y ahí aparece un triangulito que seguramente lo van a buscar en la calculadora. ¿Sí? Ahí van a abrir un paréntesis, porque lo que yo tengo que agregar ahí es muy complicado, y van a poner logaritmo de 5. Supónganse que ahí dice logaritmo, ¿no? Dividido logaritmo de 3. Otra vez, supongamos que ahí dice logaritmo de 3. Más 2 menos 2. Porque es el 2 que está ahí arriba, ¿bien? Todo eso sería la x, y a eso le tengo que restar 2. Cierro el paréntesis y aprieto igual. ¿Yo 5? No falla la calculadora. A ver, acá, ¿ahora sí o no? ¿De vuelta? ¿Lo hacemos vuelta? Bueno, ubicate la tecla esa del triangulito, ¿la ubicaste? Sí, la estoy buscando a ver si control. Bien, llamala, sí, triangulito, por ahí va a aparecer. Decir 3 elevado, paréntesis, logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3. ¿Está bien? Más 2, paréntesis. ¿Ahora sí yo? Bien. Ahí en el Zoom, ¿cómo van? ¿Va dando o no? ¿Abriste paréntesis? Ahora pones logaritmo de 5. Bien. Dividido logaritmo de 3. Más 2 menos 2. Y ahí cerrás el paréntesis y apretás igual. Y esa es la cuentita que nos permite verificar que es verdad que da 5, pero si yo uso el número, el valor aproximado me da parecido, el otro me da exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar los dos. Cuando nosotros trabajemos en matemática con problemas de aplicación, o sea, cuando yo tenga que esta función matemática hacer un modelo en un problema, vamos a usar valores aproximados. Porque si yo les estoy diciendo a ustedes que el problema tiene que ver con el crecimiento de una bacteria o de un virus, ¿cuántas bacterias tengo dentro de un año, suponete? ¿Sí? Y voy a encontrar y voy a reemplazar. Yo no puedo responderle a alguien que no me entiende, decirle, mira, la cantidad de bacterias que va a tener va a ser logaritmo de 5 sobre logaritmo de 3 más 2. Este está loco. ¿Sí? ¿Qué es lo que le voy a decir? Mira, aproximadamente va a haber 3 y un poquito más de bacterias. Entonces ahí lo que hacemos es adecuar el valor perfecto y exacto que nos da la matemática a la realidad de un problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo? Ahora lo vamos a usar. Ahora cuando corte esto te ayudo. Bien, ¿alguien tuvo algún problema con la calculadora? Anote, porque eso también es importante cuando empecemos a ver problemas. Y pasamos a otra diapositiva. Perfecto, venimos re bien. Y aparece un ejercicio, otra vez, un ejercicio interesantísimo, porque es el mismo que hicimos recién, con una pequeña gran variante. Fíjense lo que apareció en el ejercicio nuestro. Apareció una ecuación exponencial, pero una de las bases es el número e. ¿Y qué era el número e? El número e era aquel que nos decía que nosotros trabajábamos con un logaritmo especial. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el logaritmo especial con el cual trabajábamos? ¿Cómo se llamaba? Natural. Natural, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando a mí me toque resolver una ecuación exponencial donde aparezca la e, yo voy a aplicar logaritmo igual, pero ahora el logaritmo que voy a aplicar va a ser el logaritmo natural. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, ustedes con el otro logaritmo lo podrían llegar a hacer igual, pero va a dar mucho trabajo. Entonces, si aparece la e en la ecuación exponencial como base, cuando apliquemos el logaritmo, directamente aplicamos logaritmo natural. ¿Para qué? Para que nuestro exponente baje multiplicando. Multiplicado por el logaritmo de e y nos queda igual al logaritmo de 7.
Fíjense lo que pasó acá. Ese logaritmo natural de e, que era una de las propiedades, siempre va a valer 1. ¿Por qué ese logaritmo natural vale 1? Porque si yo estoy trabajando con un logaritmo cualquiera y la base es la misma, el resultado de esto, por una propiedad que ya vimos, es e. ¿Cuál era la base del logaritmo natural? La base era e. Entonces, eso quiere decir que este resultado da 1. Por eso van a ver ustedes que este logaritmo que yo estoy marcando ahí, cuando voy al próximo paso, de repente desaparece. Entonces va a decir, pero ¿qué hiciste con el logaritmo natural de e? Como da 1, todo ese paréntesis multiplicado por 1 queda igual. ¿Qué me queda? Un ejercicio de vuelta, una ecuación simple. El 1 que está sumando lo pasé restando y el 2 que está multiplicando lo pasé dividiendo. Hago esta cuenta que está acá, ahí en ese valor, otra vez, fíjense, la mayoría, nosotros siempre estamos acostumbrados a que las ecuaciones nos den números lindos. Ese sería el valor exacto. Ese sería el valor aproximado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Los chicos de Zoom, ¿alguna pregunta? No, se entendió. Perfecto. Entonces, como quedan 3 minutitos, ¿está? Vamos a hacer el resumen de noticias. ¿Qué aprendimos hoy? ¿O qué vimos hoy? De allá que lo aprendamos es otra cosa. Primero, las nuevas ecuaciones exponenciales, o las que vimos hoy, ¿sí? Una ecuación exponencial tiene una x en el exponente. ¿Sí? Cuando vamos a resolver, ahora tengo una base y la x se metió allá arriba. Para poderla resolver, tengo dos opciones. O bases iguales. ¿Qué tiene de bueno? Que es más fácil, pero no se puede siempre. Oh, algún día me voy a comprar una tableta para escribir, quédense tranquilos. Mientras tanto, tienen que tener paciencia ustedes y sufrir yo con este mouse. Aunque sí cuando saque el kini ahora. No siempre, dice ahí. Y la otra opción es el método logarítmico. ¿Quién dice que un alma no diga, Fabián, te vamos a regalar una tableta porque la verdad que te la mereces? Pero bueno, vieron que eso no hay que esperarlo, vamos a seguir trabajando igual. ¿Qué tiene de bueno la logarítmica? Que aparecen más pasos, pero se puede siempre. Vamos a ponerle así nomás. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, una vez que yo detecté la ecuación exponencial, decidí por cuál método hacerlo, la resuelvo, la verifico, los resultados pueden darme dos tipos de valores. Un valor exacto, que me va a verificar tal cual, y un valor aproximado, que justamente me va a verificar aproximado. Bien. Y si en algún ejercicio aparece la base o el número e, esto nadie me va a decir nada. Yo ya sé que en ese caso en particular, cuando lo aplique, lo tengo que aplicar utilizando el logaritmo natural. Y hasta ahí es la clase de hoy por Zoom para todos. Y espero que hayan entendido algo. Yo les tengo que agradecer que estén presentes. Así que, como siempre les digo, si ustedes no están ahí, acá no habría nadie, así que muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Si tienen una pregunta, queda un ratito. Y mientras vamos a seguir con los chicos que están acá con una diapositiva más, que ustedes ya la tienen en el Classroom, en un apunte. Así que si la quieren ir viendo y anotar preguntas para cuando vengan, o para la próxima clase, que sería ¿cuándo? El miércoles próximo. Miércoles. Ah, feriado el miércoles próximo. O sea que sería el viernes, No. el viernes miércoles próximo. sería. Ah, sí. Sí, no importa por qué, pero es feriado, así que es feriado. Creo que sería la memoria, si no recuerdo mal. Ya Sí, perdí la eso es. memoria. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Quedó más o menos claro? Como siempre, queda un trabajito para ustedes para poder entenderlo de vuelta, revisar los ejercicios, escuchar el video, tomarse su tiempo, porque esto estamos haciendo las ecuaciones un poquito más complejitas, así que paciencia. Y toda pregunta que tengan la anotan y vemos cómo lo podemos solucionar. Bueno. Muchas Buenísimo, gracias muchas por estar gracias. ahí ustedes. Martina, ¿estás bien?
Sí, estoy bien, Bueno, profe. bueno, me alegro mucho. Cuídate mucho. Y al Bueno, resto de los gracias. chicos, gracias por estar. Cuídense mucho y nos vemos con algunos la semana que viene. Gracias. 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 Nos Chau, vemos. chicos. Adiós. Gracias. Chau, chau.